Sentémonos acá a contar historias de vida. No sé si sea lo mejor o hay las tendencias demográficas. El mayor poblamiento europeo, el mayor número de europeos no llegó en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Llegaron en el siglo XIX. Entonces nosotros leyendo de aquí para atrás, la gente lo que ve es el XIX y cree que siempre fue así. Si uno estudia el XVI, XVII y XVIII, se da cuenta que el mayor grupo de pobladores fueron los indígenas, que desciende demográficamente dependiendo del lugar y del año, y el segundo son los afro, y el tercero son los europeos. La mayor migración llegó a América en el siglo XIX. Antes no. Casi que los españoles es un grupo étnico al que hay que estudiar como grupo étnico, que por sí solos no eran mayoría. Claro, y es que los registros es muy fácil borrar gente, sí. Numéricamente hablando. Sí, y es cierto, muchos de los padrones y de los registros censales usan categorías, y esas categorías las puede cambiar quien hizo el censo, quien planea hacer el censo. Y dice, bueno, ahora ya no se va a llamar negro ni mulato, pongamos mestizo, o ya no se va a poner negro, pongamos ladinos. Entonces, claro, en el siglo XIX el número de ladinos y mestizos se hace gigantesco porque quitó las categorías fiscales las categorías de negro y mulato para blanquear a la sociedad. Y eso sucedió aquí como en Argentina. En Argentina se ha creado la idea de que Argentina es blanca. Ajá, claro. Junto con Costa Rica. Argentina fue profundamente afro-mestiza. Costa Rica. Sí, nosotros estábamos viendo en el almanaque mundial un día como los censos, y Costa Rica, bueno, primero que todo Guanacaste no existía, ¿verdad? En el almanaque mundial. Y venía como que éramos 80% blancos y era como 2% negros o algo así, y el resto era como mestizos. Entonces uno dice, ¿quién hace esas categorizaciones, verdad? Sí, esas categorizaciones es muy interesante porque siempre para ese discurso oficial decimonónico y de principios del siglo XX sobre todo, Argentina era como el referente. Costa Rica es tan blanca como Argentina. Y Argentina es profundamente afromestiza, sobre todo Buenos Aires. Buenos Aires fue, contrario a cualquier imagen que se pueda tener de él, fue un puerto esclavista. Fue de los pocos puertos que estuvieran autorizados para el tráfico de personas. Y entraban por Buenos Aires y subían hacia el interior. Fue tan afro, mucho más que Costa Rica, que en el siglo XIX todavía se encuentran sociedades con nombres africanos, cabildos de nación Arará, cabildos de nación Mozambique, y se han encontrado más de 30 en el siglo XIX en Buenos Aires. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué Buenos Aires se inventa que eso? Argentina se inventan que son blancos. Entonces la gente decía, es que los mataron a todos y no quedó nadie. Ninguno. Todos se fueron para Brasil. ¿Y dónde murieron? En las guerras de las rosas de un presidente. Hubo unas guerras entre lo que serían hoy Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y ahí murieron todos porque era tan racista el presidente que los puso de frente y los mataron. Eso es lo que popularmente se dice. Ray Downders, un investigador, después de mucho investigar, dice, no pudieron haberse muerto todos, descubre que no fue que desaparecieron. Lo que desapareció fue la categoría. Quitaron del recuento de población las palabras negro y mulato. Entonces aparecen otras categorías que son sinónimos a ladino o a mestizo, y entonces la gente dijo, desaparecieron. No, fue que a la hora de poner las categorías se reinventó, digamos. Entonces no necesariamente los censos son excelentes, y yo creo que los censos son una excelente fuente de información, siempre y cuando uno no crea que son una fotografía. No son una fotografía. Son un filtro de la realidad que es muy importante para hacer estudios, pero no necesariamente reflejan lo que está en la realidad. Lo que está ahí atrás. Argentina sufre un poblamiento interesante de europeos en el siglo XIX. Tenemos una gran cantidad de italianos que llegan, una gran cantidad de ingleses. Entonces la imagen que prevalece en el imaginario es esa Argentina del XIX con las migraciones europeas. Y que ocurre en el mismo momento en que se cambian las categorías del censo. Entonces el proceso se cierra, se blanqueó.
Claro, y es que hay como huecos ahí en historia rarísimos, porque es como, bueno, colonización, ajá, el siglo XIX todos son blancos, ¿verdad? Sí. No hay nada del 18 al 19, no hay nada. Sí, exactamente. Y es ahí donde opera en el 19 esa reingeniería de la memoria, que le llamo yo, reingeniería de la memoria, que fue articular el discurso de otra manera sin reflejar lo que realmente ocurrió.